Buenos días a todos, le damos la bienvenida a esta nueva modalidad que tenemos de reunirnos en estos eventos. Le damos la bienvenida en particular al ministro de Trabajo, al doctor Pablo Mieres, a los doctores Álvaro Galeana y Nelson Larrañaga, y les agradecemos por la participación en esta mañana. Esto ha despertado gran interés. También le damos la bienvenida por a representantes de organismos multilaterales, presidentes de cámaras empresariales y a todos quienes hoy nos están acompañando. Les decía, despertó mucho interés esta ponencia que hoy vamos a escuchar. El tema lo amerita. Y yo estaba ayer justo recordando a un amigo de la casa, Rafael López, quien fuera gerente general de Bimbo hasta hace un año y medio, y algo que me llamaba la atención, él me decía, yo cada 5 años cambio de deporte. De repente corría maratones, después dejaba y empezaba a hacer ciclismo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo hoy? Y yo creo que tiene mucho que ver, porque eso te enseña a ser humilde. Cuando él cambiaba de un deporte a otro, empezaba de cero. Y él me decía, aprendo de uno mucho más veterano que yo, aprendo de uno mucho más chico que yo, estoy en cero. Y hoy estamos en una situación similar, estamos viviendo eso. Nos cambiaron todas las reglas de juego y bueno, y queremos aprender, necesitamos saber, y esto lo necesitamos porque de algún modo quienes estamos en ACDE, todas las empresas y empresarios que nos acompañan, promovemos empresas sustentables, socialmente responsables, y bueno, y para eso tenemos que cuidar del otro y el bien común. Y la llegada de la vacuna es una buena noticia, es lo que esperábamos para poder ver ese final del túnel en el que como humanidad hemos ingresado ya hace un año. Bueno, y esa buena noticia tiene que ser comunicada, porque tiene que ser creída por todos para poder avanzar, evolucionar. Es una buena noticia para las organizaciones, no solo para nosotros como personas. A nivel individual uno puede pensar, bueno, me vacuno o no me vacuno, y eso es parte de lo que hoy trataremos bueno, de pensar entre todos. Pero si lo vemos a nivel familiar o a nivel social, parecería como que no caben dudas. ¿No? Nos deberíamos inmunizar para evitar tantos sufrimientos y para que toda la atención médica pueda ir a otras dolencias, para poder volver a la interacción social, la enseñanza, el trabajo, la producción. Entonces, esta responsabilidad que tenemos en nivel personal y social es un tema de ética, es hacernos cargo de todos los impactos positivos y negativos, bueno, que tiene lo que nosotros estamos haciendo. La vacuna no es obligatoria, entonces los problemas que aquí analizaremos tienen mucho que ver con eso, con lo ético. ¿Hasta dónde puedo? ¿Qué impactos pueden tener unas acciones u otras? ¿Cómo ejercito esa libertad que tenemos? Como dirigentes de empresa, ¿cuáles son los alcances y límites de nuestras acciones en relación a la vacuna? Les proponemos entonces, bueno, ver al derecho nacional e internacional como una guía, como ese mínimo aceptable, pero sabiendo que la ética de la responsabilidad exige mucho más cuidado y atención caso a caso en nuestras organizaciones. Vamos entonces al desarrollo de esta mesa. La dinámica que hemos propuesto tendrán del orden de 15 minutos cada uno de los expositores y bueno, y luego tendremos un espacio para preguntas, para comentarios. Ya hemos recibido muchas preguntas de todos ustedes que las tenemos procesadas para ir dando y algunas otras que podrán aparecer. Así que arrancamos entonces con el doctor Álvaro Galeana. Adelante, Álvaro. Muchas gracias por la invitación, Guillermo, muchas gracias, Paulo, también. Un honor para mí participar en una mesa con ustedes, participar con Pablo Mieres, y un honor para participar en esta organización de ACDE. Y bueno, la idea un poco mía, a pedido de Paulo, que fue el gestor de todo esto, fue un poco dar el aspecto médico de lo que implica las vacunas en el momento actual y
Bueno, quizás yo pensaba hacer un breve resumen de lo que es la enfermedad y las vacunas que se han generado, que pretendo que no sea más allá de 10, 12 minutos, y dejar un poco más tiempo entonces para la posibilidad de la duda, porque me parece que lo interesante en todo esto es justamente permitir que la gente se saque las dudas haciendo las preguntas y bueno, y tratar de dar el concepto desde el punto de vista infeccioso, infectológico, de lo que implica esta vacuna. Voy a pedir para compartir pantalla, permiso, a ver si se ve bien. Continuamos, este es un poco la idea de la presentación, vacunación y gestión con las personas, un poco fue la idea que tuvimos cuando hicimos esto. Vamos a hablar de este bichito que nos está generando tanto problema, que es el SARS-CoV-2, y que tiene, como ustedes pueden ver, unas proteínas que se llaman proteínas S o proteínas Spike o Spica, que son las que se pegotean en las células y que son el gran mecanismo de llave que permite que este virus, que se elimina por vía respiratoria, penetre en otro individuo que está cerca de él. Globalmente, y para recordar un poco la historia de esta enfermedad, los pacientes infectados y enfermos con el SARS-CoV-2, con este virus, o antes le llamábamos el novel coronavirus de 2019, son la fuente de infección. Debemos dar importancia no solo a las personas enfermas, sino a las personas asintomáticas que pueden desempeñar un papel crítico en la transmisión, porque son los que no sabemos. Hablamos de los asintomáticos, pero también hablamos de los presintomáticos, porque el individuo que se infecta antes de presentar síntomas ya puede ser transmisor de la enfermedad y eso es una fuente también importante de infección. Las gotas respiratorias y el contacto son las principales rutas de transmisión. El contacto cercano de los casos sintomáticos o los presintomáticos con infección o asintomáticos son la principal causa de transmisión de esta infección. Cualquier edad, cualquier persona con o sin patología es susceptible de enfermarse con este virus, pero los ancianos y las personas con enfermedades crónicas subyacentes tienen más probabilidad de convertirse en los casos graves. El mecanismo ustedes ya lo han manejado, porque esto se ha hablado todo el año 2020, ¿no? Desde una persona enferma se liberan las pequeñas gotitas, cuando son muy pequeñas quedan formando parte del aire o aerosoles y otra persona las inhala y entonces se infecta, o las gotas un poquito más gruesas quedan en los fomites, quedan en las cosas que uno toca, y eso permite que al tocarlas otra persona y después llevarse los dedos a las mucosas, también pueda generar la infección. Y como ustedes ya saben muy bien, la principal vía de cortar la transmisión de las enfermedades, todas las enfermedades virales en general o bacterianas, pero virales que se diseminan por vía respiratoria, ha demostrado ser fundamentalmente el tapaboca de la persona que lo elimina y el tapaboca de la persona que lo recibe, son los principales mecanismos, lo que llamamos mecanismos no farmacológicos para evitar la diseminación de la enfermedad. Si evaluamos la diseminación de la enfermedad sin nada, o sea, no haciendo nada, vamos a, o solamente con un poco de distanciamiento social, se puede evolucionar desde una persona que enferma gran transmisión a la pandemia, pero si empezamos a tener la distancia social y la cobertura facial, vamos a lograr una disminución franca, y si además a los infectados logramos cuarentenarlos y aislarlos, en realidad ese es el mecanismo de mitigación más importante, que es entonces, queda claro, distanciamiento social, utilización de máscara, cuarentena, diagnóstico, cuarentena, o sea, testar, comprobar el diagnóstico, cuarentena y aislamiento, y ese es el mecanismo central para evitar que esta enfermedad viral se transmita. Y si bien tenemos esas medidas, usamos vacunas. ¿Por qué usamos vacunas? Porque sabemos desde mucho tiempo atrás que las vacunas pueden prevenir las enfermedades infecciosas,
que todos sabemos, sarampión, poliomielitis, hepatitis, gripe y otras muchas enfermedades han sido logrado evitarse gracias a las vacunas. Si la mayoría de las personas en una comunidad son vacunadas, la capacidad de este patógeno de propagarse se limita. Esto se va logrando cuando se logra una inmunidad que se denomina de rebaño. Muchas personas tienen inmunidad, esto indirectamente protege a aquellas personas que no pueden ser vacunadas, como ser niños pequeños o personas que tengan una enfermedad inmunológica y que no generen una respuesta inmunitaria. Entonces, queda claro que no hay ninguna duda por qué se usan las vacunas. Las vacunas funcionan porque reducen el riesgo de la infección, porque de alguna manera entrenan al sistema inmunitario que reconoce y combate los patógenos, como puede ser virus o bacterias, y suministran una forma segura del inmunógeno, o sea, inyectamos una sustancia o tomamos para otro tipo de vacunas una sustancia que genera una respuesta específica del aparato inmunitario, el aparato inmunitario queda entrenado para en una segunda oportunidad, en ese momento ya cuando se enfrenta con el virus generador de la enfermedad, lo reconoce y genera la inmunidad y evita la infección. Y todos sabemos que en las Américas y en el mundo las vacunas han generado grandes y importantísimas repercusiones. La polio ha sido eliminada, el sarampión ha sido eliminado, la rubéola ha sido eliminada, el tétanos neonatal, con todo lo que esto implicaba, y esto hace relativamente pocos años han ido desapareciendo estas enfermedades. Yo siempre remarco un poco la polio, porque yo en mi infancia jugaba a la pelota con un chiquilín que tenía, esta es una foto de África, pero la poliomielitis en los años 58 azotó al Uruguay. Se creó un hospital, el Hospital Filtro fue creado específicamente para atender a los pacientes de poliomielitis, así como hoy estamos hablando del Hospital Español para tratar a los pacientes con COVID, en los años 60 se fue creado ese hospital, y yo recuerdo jugar a la pelota con un niño que tenía los fierritos como tiene este niño acá en la pierna para poder caminar. Era una enfermedad que se diseminaba. Hoy nadie sabe que existió esta enfermedad, pero yo soy viejo, pero no tan viejo, y hasta hace relativamente poco esto no era infrecuente, ver personas que habían tenido polio caminando por la calle. Pero no todo es azul. Así como el mismo día que se crean las vacunas, empiezan a surgir los grupos, de alguna manera, los antivacunas. Acá, en esta figura, que es realmente bien divertida, vemos que se está vacunando con la primera vacuna históricamente que se creó, que era para la viruela y que era para la viruela de los animales. Se lograba una cepa atenuada que al inyectarse en los seres humanos después generaba una respuesta inmunitaria y se evitó, desapareció la viruela. Y acá, si ustedes miran bien, dice el efecto, el maravilloso efecto de la nueva inoculación. Y ustedes ven a una persona que la están vacunando y a las personas recién vacunadas que les va saliendo la vaca del cuerpo. O sea, en ese momento se buscaba que, se encontraba que las vacunas iban a generar unos daños impresionantes. Esto es una publicación de la Sociedad Antivacunas. Esto es una cosa que tiene unos 100 y pocos de años. La Sociedad Antivacunas ya existía en ese momento. O sea, que quede claro, así como surgen las vacunas, naturalmente surgen los grupos antivacunas, pero esta figura realmente es absolutamente maravillosa. Hoy en día no existe la viruela, de alguna manera, gracias a las vacunas. ¿Cómo entra, y esto es importante a tener en cuenta, cómo se reproduce el coronavirus en el cuerpo, en el ser humano? Y es interesante ver esta figura, porque si acá tenemos el virus y las proteínas rojitas, como veíamos en la figura inicial de una foto viral, esta es la proteína ESO o Spike, y dentro está el ácido nucleico del virus. El virus se pegotea, pero es interesante ver esta figura porque después vamos a ver que es muy similar al mecanismo de acción de alguna de las vacunas.
El virus, a partir de la proteína, se pegotea con un receptor que tienen todas las células humanas, que es el receptor ACE2, y permite que el ácido nucleico que está dentro del virus atraviese la membrana y se introduzca en la membrana de la célula ya humana, y este ácido ribonucleico entra en el aparato productor de proteínas de la célula y genera muchas proteínas virales que después se juntan entre sí y se arman los virus. O sea que a partir de un virus se producen entre 10.000 y 100.000 copias de ese virus, y esto rompe la célula y secundariamente se libera a la circulación, de manera que a partir de esta primera infección de un virus en una célula, se producen 10.000 a 100.000 virus, se rompe la célula y se liberan y pasan a la sangre, y estos virus circulando en la sangre se ubican, se pegotean a todos los tejidos del humano que tenga este receptor AC2 y vuelve a producir el mismo ciclo. Y esto es bien interesante ver cómo se genera este mecanismo, porque empieza el virus, pero a través de esta unión receptor y spike penetra el ácido ribonucleico, y eso es el mecanismo por el cual se genera una infección viral. Y cuando hablamos de virus, vacunas para virus, tenemos que son varias las formas de producir virus. Se han producido muchas estrategias, se han establecido muchas bases para ver cómo se generaban las vacunas, que en realidad se generaron en tiempo récord para detener esta enfermedad. Una de ellos puede ser el virus como virus completo, se administra. El virus completo puede estar inactivado o muerto, o puede estar un virus atenuado. Un virus atenuado es un virus que no puede producir infección, pero que sí retiene su capacidad antigénica, o sea, retiene sus antígenos. Un virus inactivado o muerto es un virus que solamente se administra para que esto genere una respuesta inmunitaria. El aparato inmunitario lo reconoce como un antígeno y produce una respuesta inmunitaria fundamentalmente vinculada siempre al péptido del coronavirus o proteína S. Otras proteínas son separando, otras vacunas basadas en las proteínas del virus se separan, se logra despegar la proteína S se concentra y directamente se administra, y esta vacuna, esa proteína es reconocida por el sistema inmunitario, regenera una respuesta inmune, o se producen sustancias que tengan esa proteína en su exterior. Esto genera una respuesta inmunitaria y de alguna manera, en forma similar a la anterior, se produce una respuesta inmunitaria. Y las vectores virales, otro tipo de vacuna, se consigue un virus y se logra por ingeniería genética introducir dentro del gen del virus, ese virus que sabemos que está atenuado o que de alguna manera no va a generar infección por sí mismo, es un virus que no genera daño, pero que logra meter dentro de la célula el gen de la proteína S, que es la proteína esa roja que veíamos, y ese gen dentro de la célula genera reproducción de esa sustancia, y el aparato inmunitario la reproduce, la reconoce y produce una respuesta inmunitaria. Puede ser con virus atenuados, pero puede ser con virus muertos, pero que permitan también ingresar ese gen que por ingeniería genética se coloca dentro de ese virus. Y por último, quizás la más interesante o la más original, o quizás uno diría la más sofisticada de las vacunas que se ha creado, es lograr meter ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque yo acá lo que estoy inyectando no es la proteína S. Ustedes vieron que en las otras 3 variantes esencialmente era esa proteína que se inyectaba, pero acá yo no. Acá o meto un DNA o meto un RNA, específicamente los que nosotros estamos viviendo o conociendo más por la proteína, por el vínculo que tiene esto con la vacuna de Pfizer, es lograr en una partícula lipídica un ácido ribonucleico mensajero, que es un muy pequeño ácido ribonucleico que contiene el gen de la proteína S, que es la proteína que pretendemos generar anticuerpos contra ella. Eso se introduce porque está en lo que se llama una lipopartícula o un liposoma,
el liposoma permite unirse a la membrana de la célula y se introduce fácilmente, y ese gen que queda dentro del citoplasma de la célula, en el ribosoma de la célula, en la parte estructural de la célula que produce las proteínas, produce muchas partículas virales. Y lo sofisticado está en que yo no inyecto proteína S, sino que yo inyecto un ácido ribonucleico que genera que mi propia célula genere proteína S perfectamente igual a la proteína del virus, y se libera solamente la proteína S, y esta es reconocida por el cuerpo y genera la respuesta inmune. Quizás esto es lo más original que ha ocurrido en la historia de la vacunación, así como hace unos 20, 30 años se empezaron a dar lo que se llaman las vacunas conjugadas, y la meningitis, Haemophilus influenza, que era la meningitis más frecuente, prácticamente desapareció porque se logró una vacuna que lograba inmunizar a los niños muy pequeños para una molécula que no se podía inmunizar porque el aparato inmunitario no lo recibía, no lo detectaba como anormal. En este caso se logra una vacuna que, que lógicamente nos generó muchas interrogantes, porque no estamos inyectando el antígeno, sino que la sustancia para producir anticuerpos, sino que estamos inyectando un ácido ribonucleico. Nuestra célula produce este antígeno, y este antígeno que se produce se libera, y recién este antígeno es secundario, y entonces eso nos hizo mucho ruido al principio con la autoinmunidad, porque de alguna manera esta proteína S puede estar generando, que nosotros generamos, las células de nuestro aparato inmunitario reconoce proteínas que nosotros estamos generando, pero en realidad las estamos generando porque por ingeniería genética se logró separar este RNA mensajero y generar el antígeno. De esa manera se genera mucho antígeno con muy poca inyección de ácido ribonucleico, y este ácido ribonucleico se inactiva muy rápidamente después de la vacuna, ya que no es que nunca se ha visto que se generara un problema mayor o más grave. Estos serían los 4 principales mecanismos de vacunas que tenemos en este momento en el mundo, y se ha generado también alguna dificultad, porque hay muchas cosas que todavía no sabemos efectivamente las vacunas, y una de las situaciones hipotéticas que todavía no queda muy claro es si las vacunas protegen para la enfermedad sintomática, para el síntoma, para la enfermedad clínica, pero no para la forma asintomática. Y eso se ha visto que es posible en estas vacunas. Esto es una situación hipotética y una gráfica hipotética, pero cuando una persona no está vacunada, tiene de alguna manera, en algunos casos, la enfermedad asintomática, en pocos casos, y la enfermedad sintomática en elevado número de casos. Pero esa persona vacunada genera una forma de enfermedad asintomática muy alta y una forma de enfermedad sintomática, o sea, con síntomas, fiebre, etcétera, muy baja. Pero todo este porcentaje de casos podría ser transmisor de la enfermedad. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro, porque no nos queda todavía claro si cuando inmunizamos y generamos que una persona inmunizada no enferme, sí, pero no sabemos todavía del todo si esa persona inmunizada no puede ser portador y transmitir igual la infección a otras personas. Y esta es la base central por la cual establecemos que las medidas no farmacológicas de protegerse para el COVID se deben mantener hasta que estos puntos sean aclarados. O sea, el distanciamiento, el tapaboca, el cuidado, la higiene, deben seguirse manteniendo hasta resolver este tipo de dudas que se nos plantean. El otro gran problema que se ha generado siempre con las vacunas ha sido las vacunas de desarrollo acelerado. Históricamente, la producción de vacunas era algo secuencial, una fase preclínica, una fase 1, terminaba esa fase y de acuerdo a esa fase, una fase 2, terminaba esa fase y de acuerdo a los resultados, una fase 3, después se iba logrando la infraestructura, la manufacturación, el aprobado y la distribución, y la fase 4, que es cuando ya se está dando a toda la población. La necesidad tuvo que generar que en este caso se tuvieran que superponer las fases de las vacunas,
fase 1, la fase preclínica, fase 2, para lograr evitar tanto transcurso de tiempo. Normalmente una vacuna lleva años, hasta 10 años para producirse, y esto hubo que hacerlo en tiempo récord, y eso se logró, pero se mantuvo y se respetó siempre los criterios de seguridad de la fase 3 para mantenerlos. Esto también nos hace recordar que hubo muchas vacunas en etapas preclínicas y muy bajo número en etapas fase 1, fase 2 y fase 2 postclínica para ir llevando a aprobarse muy pocos casos de vacunas. O sea, esto pretendo transmitir de que el hecho de haber superpuesto estas fases no generó que se largaran vacunas inopinadamente. Y el otro punto central, y esto está vinculado a la enfermedad, es lo que llamamos inmunidad de rebaño, herd immunity o inmunidad de rebaño. Precisamos lograr que personas inmunizadas tengan esta imagen, por lo menos un 60% de la población. Y cuando hemos visto personas que se infectaban, ustedes vean, aún con muy buena cantidad de anticuerpos, las personas, nunca se logró más allá de 20% en personas por la infección propia. O sea, si vamos a esperar por la infección solamente de las personas para generar una inmunidad, el tiempo es muy largo y se genera mucho daño. Terminando ya, la situación en Uruguay, hay un crecimiento sostenido de casos, hay una transmisión comunitaria del virus y las perspectivas que esto condiciona. Esto es claro y es claro en nuestro país. La vacunación se transforma entonces en una urgencia de salud pública y es necesario extremar los esfuerzos para iniciar una campaña de vacunación lo antes posible. ¿Cuáles son los objetivos de la vacunación? Porque eso tiene que quedar bien claro. ¿Qué queremos con la vacunación? Reducir la mortalidad, este es el punto central, reducir la mortalidad por COVID, también reducir la morbilidad, o sea, la gente que se enferma, pero el punto 1 es reducir la mortalidad, en lo posible reducir la morbilidad, porque lo que tenemos que lograr es disminuir el impacto social y socioeconómico negativo por la alta transmisibilidad que tiene esta infección. O sea, el punto central son estos dos puntos. ¿Y tenemos todas las cosas claras? No, no tenemos todas las cosas claras. Hay dificultades que persisten. No sabemos todavía si con la vacunación se podrá modificar las medidas no farmacológicas. Recuerden lo que yo comentaba hace un rato, no queda todavía muy claro y esto se va a ir averiguando en esta etapa 4 de la enfermedad. Y los estudios que se hicieron en fase 2 y fase 3, no todos los grupos de estudio pudieron estar representados en forma igual. O sea, la fase 2 y fase 3 se realiza por un fenómeno ético, por una razón ética, en personas que pueden responder inmunológicamente. Yo no puedo poner en un estudio a una persona de 80 años desde el inicio, porque yo, si genero un daño en esa persona, está vinculado con la vacuna. Entonces, se inician la fase 2 y fase 3 con grupos distintos, quizás a los que después van a ser los principales focos de atención. Entonces, no quiere decir que no tenemos resultados o evaluación de la evidencia para los grupos de mayor riesgo, pero los grupos que se han estudiado han dado un buen resultado, pero todavía siempre nos ha quedado que los principales grupos de riesgo son los adultos mayores y quizás estos no estuvieron totalmente representados en los grupos de fase 3, pero eso va a llevar muchos años y no ha generado problemas de seguridad las vacunas y entonces pensamos que igual hay que seguir. Los estudios fase 3 se determinan siempre en condiciones ideales de investigación, entonces hay muchas variables como la infección grave, no se puede estudiar, o sea, estudiamos en personas relativamente jóvenes y relativamente sanas, pero esas no son las que llevan a la infección grave, entonces tampoco podemos saber con certeza cuántos de infección grave podíamos evitar con las vacunas porque no sabía, porque se probaba la vacuna de alguna manera en personas que eran relativamente sanas y que era poco probable que llevaran la infección grave. Pero eso es lo que se va a ir averiguando en estas fases 4 de evaluación, pero de todos modos, vuelvo a decir, no es que no se hayan estudiado, no hay suficiente evidencia, pero lo que se sabe es que han marchado bien. El porcentaje de adultos mayores en estos estudios ha sido escaso,
Por eso es que en algunas vacunas se generó duda acerca de que si estaba indicado o se decía no se indica la vacuna para mayores de 65 años, no porque generara problema la vacuna en mayores de 65 años, sino porque inicialmente no fue en suficiente población estudiada, pero en principio el planteo que hay es que estas vacunas andan bien y están andando bien en toda la población. En suma, las vacunas son buenas, han sido evaluadas, son seguras, son de diferentes mecanismos, pero son seguras, y en todas se pretende lograr por lo menos el primer y el segundo punto, que es reducir la mortalidad como fase, como etapa principal, y en lo posible también reducir la morbilidad. Creo que esto es todo por ahora, y lo dejo a ustedes y bueno, adelante cuando surjan las preguntas. Muchas gracias, Álvaro. Nos has aclarado un montón de cosas, nos das tranquilidad también sobre el uso de la vacuna y bueno, y también el tema este que decís, ¿no? Que esto no soluciona todo, va a haber que seguir un tiempo con distancia, tapabocas y ver cómo evoluciona. Así que bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida al doctor Nelson Larrañaga para que desde otra perspectiva, él es abogado y profesor en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y ejerce como consultor y consejero senior en Ferrer, así que nos va a mostrar otro aspecto del tema. Adelante, Nelson. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias a la invitación de AGDE y el placer de compartir esta virtual con el señor ministro y el doctor Galgano. El diagrama que voy a seguir en la exposición es, bueno, voy a presentar, a pesar de que no son de mi especialidad, pero son necesarias, hablar sobre las normas generales sobre salud y vacunación, y después entrar a las normas laborales y plantear 5 preguntas que impactan en las relaciones laborales el punto de la vacunación y su obligatoriedad o no. Y después vamos a terminar con una reflexión final. En cuanto a las normas generales, que yo creo que hay que prestarle mucha atención, a mí me gusta siempre empezar por la Constitución, ¿no? Es nuestra norma máxima, es la que derrama después, todo lo que se dice ahí, después derrama la Constitución sobre la ley, ¿no? Y la Constitución lo que dice 2 cosas muy importantes. Primero, que el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, es el que nos cuida nuestra salud, ¿no? Es el cuidador de la salud de la población, de la salud colectiva. Entonces, es el rector de la salud. Y en base a eso está regulada una ley de salud pública, es una ley del año 1934, donde ahí se le dan las facultades al Ministerio de Salud Pública para adoptar todas las medidas necesarias para mantener la salud colectiva, dictar los reglamentos y en caso de epidemia, tomar todas las medidas conducentes para mantener indemne al país o disminuir los estragos de la infección. Esta ley es clave y fue la ley que justamente se utilizó para declarar la emergencia sanitaria. No nos olvidemos que estamos y seguimos con la emergencia sanitaria dispuesta por el decreto 93/2020 del 13 de marzo. Esto es muy importante destacarlo porque todo lo que haga el Ministerio de Salud Pública hay que prestarle atención. El Ministerio de Salud Pública, por supuesto, apoyado por todo el equipo de gobierno y los grupos de asesores. Hemos visto, por ejemplo, la última ley que limitó los derechos de reunión y de libre entrada al Uruguay, fundamentalmente se basó en la protección de la salud pública. Es decir, acá hay un valor colectivo que hay que preservar y que muchas veces los individuos tenemos que ceder nuestros derechos individuales en favor del bien colectivo. Esto es un principio
general de nuestra Constitución, es un principio democrático, en el sentido de que los derechos individuales hay que respetarlos, pero a veces hay situaciones de emergencia sanitaria como esta que los derechos individuales tienen que alinear con la protección de un bien colectivo, que en este caso es la salud. Por otro lado, la Constitución, y esto es muy importante, dice que todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud. Hay un imperativo de nuestro propio interés de cuidar nuestra salud. Y más ahora en un contexto de pandemia como nos encontramos. Bajando al nivel legal, encontramos la ley, que está muy importante, que dio derechos a los pacientes y usuarios de los servicios de salud, que es una ley de 2008, donde consagra derechos a la persona, por ejemplo, al tener el dominio sobre su cuerpo y a tener que consentir todos los tratamientos médicos, terapéuticos, mediante un consentimiento informado, y que sobre eso vamos a volver sobre este punto. Es decir, y se puso como centro a la persona que es dueña de su cuerpo. Y no se le puede imponer nada, salvo casos, dice, de emergencia, ¿no? En este caso como emergencia. Ese es un punto que es el derecho a cuidar nuestra salud, es un derecho humano fundamental, y también está el derecho a disponer de nuestro cuerpo. Es un derecho humano fundamental, y es constitucional porque está genéricamente reconocido en el artículo 72 de la Constitución. Y es otra norma general, tenemos los antecedentes de Uruguay, vacunación obligatoria. Hay una ley que es del periodo de facto del año 82, donde regula las vacunas obligatorias para prevenir epidemias que en ese momento estaban afectando al país y a nivel global. Y ahí se creó lo que se llama el certificado de esquema de vacunación, ¿no? Y además, para los extranjeros que vienen, también se les exige el certificado de esquema de vacunación para proteger a los habitantes del Uruguay. Una pregunta que se ha planteado es si podría el Ministerio de Salud Pública agregar nuevas vacunas a ese certificado de esquema de vacunación, incluida la certificado contra COVID. Y en realidad, legalmente puede, porque en la ley esta general de salud pública, que yo lo mencionaba, del año 34, el artículo 2, numeral quinto, dice que el Ministerio de Salud Pública es el responsable de difundir el uso de las vacunas, ¿no? como agente de inmunización, imponer su uso en casos necesarios, ¿no? En casos necesarios. Esto yo creo que, conociendo lo que ha dicho el presidente de la República, sin duda que esto va a ser el último recurso, después de agotar todo el plan de vacunación y ver y evaluar. O sea que la vacunación obligatoria yo creo que va a ser la última medida que se toma, ¿no? Pero lo cierto es que el Ministerio de Salud Pública tiene facultades legales para incluir al certificado de COVID, contra el COVID-19 dentro del certificado de esquema de vacunación. Finalmente, tenemos otra ley general, que es la Ley de Protección de Datos Personales. No olvidarse de esa ley que dice que los datos de salud es un dato sensible y que para revelar cualquier dato de salud, por ejemplo, si estoy vacunado o no, se requiere consentimiento escrito, informado y libre de la persona que es portadora de ese dato de salud. Bueno, este es el paneo general de toda la norma. ¿Qué hay en laboral? Y la verdad, yo leí todas las normas que hay y sin duda que esta es una situación nueva, lo de la pandemia, y las normas que he consultado no están preparadas para este escenario, ¿verdad? Todas están pensadas para un escenario normal, es decir, cómo el empleador, con la colaboración de los trabajadores, tiene que implementar las medidas de salud, preventivas de salud de los trabajadores, y se prevé esto
unas medidas bipartitas que tiene que funcionar entre empresas y trabajadores, y hay, bueno, ahora hay para ciertas empresas con más de 300 trabajadores, está obligatorio el servicio de prevención de salud. Pero ahí en las normas laborales yo creo que hay una palabra clave que yo voy a insistir al final de la exposición, que es cooperación. Todos tienen que cooperar en la prevención de salud. Esto no es en cabeza del gobierno o en cabeza de los empresarios, no, es el colectivo de las personas que estamos todos interesados en que liberarnos de esta pandemia, ¿no? Es decir, que es una tarea colectiva, es una causa colectiva. Eso es lo que yo rescato de los convenios de la OIT y de los convenios, los decretos reglamentarios. Entonces, de nuevo, muy poquito, lo laboral, muy poquito, pero yo creo que es esencial la palabra cooperación, que se repite, tengo acá a la vista 3 normas y se repite, es decir, cooperación entre empleadores y trabajadores. Esto es claro. Y colaboración apoyándose en los médicos, ¿no? en los expertos, apoyándose en las campañas de difusión pública que haga el Ministerio de Salud. Es decir, el Ministerio de Salud, como dijimos que es el rector de la salud en Uruguay, va a transmitir hacia abajo todos los lineamientos, las informaciones a la vacuna, efectos secundarios, cuál es la inmunidad que se alcanza. Bueno, todo eso, evidentemente las empresas tienen que ser agentes transmisores de toda esa información, y quién es mejor que, bueno, un médico infectólogo, si es posible, que transmita esa información. Redes sociales, es decir, hoy tenemos cantidad de medios para difundir el plan de vacunación, las vacunas y todos los efectos que ella produce, fundamentalmente, como decía el doctor Galeana, lograr la inmunización del colectivo de la sociedad, por lo menos un 60%, algunos dicen 70%, pero bueno, es muy importante. Entonces, descartada la aplicación de normas laborales, nos encontramos con, a nivel internacional, cuáles son las preguntas que se plantean los juristas, investigados juristas europeos, y bueno, se plantean 3 preguntas. Y yo voy a plantear 2 más. Se plantea la primera pregunta: ¿y puede el empleador obligar al empleado a vacunarse contra el COVID-19? Segunda pregunta: ¿puede trasladar el sector de trabajo al empleado que no se quiere vacunar? ¿El empleador puede decidir que un empleado continúe en situación de teletrabajo si no se quiere vacunar? El empleado no quiere vacunarse. ¿Puede el empleador sancionarlo, despedirlo? Y finalmente, ¿el empleador puede establecer como requisito de empleo que el aspirante esté vacunado contra el COVID-19? Bueno, estas son las 5 preguntas que seguidamente las voy a tratar de responder. Entiendo la primera pregunta: ¿puede el empleador obligar a los empleados a vacunarse, prevenir el COVID-19? Desde el derecho está claro que el empleador no puede disponer que sus empleados se vacunen de forma obligatoria contra el COVID, salvo que una ley establezca su obligatoriedad general o para ciertos colectivos de personas de riesgo que integren su plantilla. Sabemos que el Ministerio de Salud Pública puede hacerlo, pero conociendo lo que ha dicho el gobierno, esto va a ser muy difícil. Primero, vacunación, alcanzar a todos los colectivos en el plan, y al final del día, si esto no se controla, probablemente lleguemos a una vacunación. Está claro que el empleador es el responsable de la salud y seguridad de los empleados en los sitios de trabajo, pero en situaciones normales, no en esta situación anormal en la cual nos encontramos, que no está prevista en las normas, ¿no? Entonces, si no hay una vacunación obligatoria,
de nuestra perspectiva, no es una decisión recomendable para el empleador obligar a los empleados a vacunarse. ¿Por qué no puede obligar? Y bueno, y porque volviendo a nuestra Constitución, y que consagra derechos individuales, nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda. Entonces, y además está la ley esta que yo les mencioné en 2008 sobre derechos y obligaciones de los pacientes usuarios de los servicios de salud, que consagra el derecho a disponer de su cuerpo. Este derecho individual, como decía al principio de la exposición, solo puede ceder ante una ley que imponga la obligatoriedad de la vacuna. Como dije, eso yo creo que va a ser al final del camino. Cuando la salud colectiva siga estando en riesgo y no podamos controlar la evolución de las, como decía el doctor Galeana, de la mortalidad y la morbilidad. Pero lo que sí puede hacer el empleador, y insisto en esto, es con la colaboración del sindicato, la Comisión Bipartita de Salud, los servicios de prevención en salud, difundir la información oficial sobre las vacunas, ¿no? Su seguridad, bondad de estar vacunados en protección de su salud y del resto de la persona, y con la recomendación de consultar a un médico si hay alguna contraindicación en su caso. Otra acción que podría resolver el empleador es, bueno, estimular a que las personas se vacunen, por ejemplo, otorgándole el día libre de la primera dosis y eventualmente el día libre para que se vacune para la segunda dosis. Y esto no es ajeno a la práctica local porque tenemos antecedentes, ¿no? De que, por ejemplo, hay un día libre por ley para las mujeres hacerse una radiografía mamaria y Papá Nicolau. Y vemos que, por ejemplo, en varios acuerdos de rama de los consejos de salario está establecido un día libre para los adultos mayores de determinada edad para hacerse el examen de próstata. O sea, cuando está inmersa un tema de salud, ya sea la ley o el empleador por vía de acuerdo colectivo, puede utilizar ese mecanismo. Yo no descarto que una ley pueda hacer ese día de licencia, que en estos días se ha dado a conocer que un diputado tenía una posibilidad de presentar un proyecto de ley en este sentido. Yo lo veo bien como un mecanismo de estimulante para que las personas se... Y después de todo esto, evidentemente que es resorte de cada persona el adoptar la decisión de vacunarse o no, mientras la vacuna no sea obligatoria. Yo creo que en la interna de cada empresa, entre los empleados, entre los compañeros de trabajo, en la medida que varios empleados se entran a vacunar, digan, no pasa nada, tuve una pequeña molestia, me siento tranquilo, estoy bien. Bueno, eso yo creo que va a generar un efecto cascada en la interna de cada empresa, que aquellos que resisten el vacunarse, lo reflexionen, piensen, en la medida que los compañeros lo persuadan y lo convenzan, en el sentido de que si se vacuna va a proteger también a todos los empleados, ¿no? Yo creo que esto fue muy importante, la primera etapa que tuvimos de concientización colectiva con las medidas sanitarias de protección, ¿no? Es decir, el uso de la boca, el distanciamiento social, la higiene de manos, todo lo que conocemos. Y eso fue internalizado por los actores sociales, que acordaron protocolos y eso funcionó bien. La verdad que funcionó bien. Y bueno, y ahora vamos a entrar en esta segunda etapa que nos va a servir toda esta lección aprendida de esta primera etapa. O sea que yo creo que estamos preparados para asumir esta etapa de la vacunación. Bueno, la segunda pregunta. Y si en la empresa se están vacunando todos y hay algunos empleados que se resisten, y el empleador puede trasladarlo al sector para aislarlo y no tener esa fuente ahí, posibilidad de transmisión. Y la verdad que, como decía el doctor,
los empleados que están, en este caso, vacunados, pueden ser agentes transmisores de la enfermedad, o sea que la persona que no está vacunada tiene que saber de que tiene ese riesgo, ¿no? De ser, y que después que no sabemos si esa persona que adquirió el virus, después no puede ser agente de transmisor y en la propia interna de la empresa. Tal vez algunos no lograron la inmunidad, todos pensamos, y se puede contagiar. Yo creo que ahí el empleador va a tener que tener razones objetivas si quiere, y posibilidades, y lo puede hacer, de trasladar receptor al empleado. En derecho del trabajo, lo que conocemos como el derecho de variar, lo que se llama el ius variandi, ¿no? Es decir, el empleador puede tener o adoptar decisiones de movilidad de los empleados dentro de la empresa, siempre que tenga una causa objetiva y no cause un perjuicio serio, comprobable al empleado. Eso hay que verlo caso a caso. Lo mismo podemos decir en la tercera pregunta. Si el empleador puede decidir que un empleado que no se quiere vacunar esté actualmente en teletrabajo, siga en teletrabajo y solo se reintegran los que fueron vacunados. Bueno, de nuevo, hay que analizar caso a caso, hay que ver cuáles son los motivos fundados que tiene el empleador para adoptar esta decisión y si eso es factible de mantener a este empleado en situación de aislamiento del colectivo de los trabajadores que ya están reintegrados. Acá también hay que tener en cuenta que tenemos un proyecto de ley que está bastante avanzado, que está para diputados, que regula sobre el teletrabajo, que requiere un acuerdo entre empleador y trabajador, pero todavía no es ley, por lo tanto ese tema no está regulado. Esperemos que en los próximos 2 meses tengamos un marco legal para avanzar y tener certezas jurídicas que hoy no las tenemos. La cuarta pregunta es si el empleado no quiere vacunarse, si el empleador puede sancionarlo o despedirlo. Bueno, en realidad todo depende si la vacuna es obligatoria o no. Si la vacuna no es obligatoria y el empleado no quiere vacunarse, el empleador no puede sancionarlo ni despedirlo sin una ley que imponga la vacunación. En este caso, yo creo que el empleador tendrá que hacer nuevos esfuerzos de la difusión, de forma que el empleado esté resistente, madure su decisión, acepte vacunarse. También acá los representantes de los trabajadores, los líderes sindicales, tienen que jugar su rol en el sentido de persuadir, convencer a esa persona a vacunarse, salvo que tenga una contraindicación médica adecuada, ¿no? Evidentemente que más allá que el empleador tenga como elemento fundante de su decisión el de proteger a los empleados vacunados, este derecho de sancionar o despedir no es superior al derecho del empleado a poner su cuerpo y el derecho constitucional de no ser obligado a hacer lo que la ley no. O sea que si no hay vacunación obligatoria, el empleador no puede no quiere vacunarse, no puede adoptar ninguna decisión sobre el empleado que no se quiere vacunar, ni sancionarlo, ni despedirlo. La situación cambia si se aprueba una ley de vacunación obligatoria. Bueno, el empleador puede exigir a los empleados la presentación del respectivo certificado, salvo que el empleado hubiera aceptado vacunarse por prescripción médica, por ejemplo, alergias graves. No puede hablar el doctor Galeana cuáles son para quienes está contraindicada la vacuna. Y si entonces, si siendo la vacuna obligatoria, el empleado no quiere vacunarse, no está aceptado, entonces ahí el empleador estaría jurídicamente habilitado a adoptar una decisión. Que yo creo que decir sería la última, ¿verdad? La última de las últimas de decisiones que podría tomar. Yo creo que hay que agotar el camino de la información, la persuasión,
que cumpla con su obligación legal. Y bueno, si le dan todas las oportunidades y es reiterada su negativa, bueno, ahí lamentablemente se tendrá que recorrer el camino de la disminución como protección a los empleados que están trabajando y a la sociedad en su conjunto. Estas son las 5 preguntas que quería plantearles y como les decía, en mi plan de exposición termino con unas reflexiones finales. Entramos ahora en esta etapa de vacunación, de acuerdo al plan. Yo creo que requiere un esfuerzo de los actores políticos, sociales, laborales y todas las organizaciones de grupos de interés, centros barriales, etcétera, redes sociales, lo que sea, de colaborar con el gobierno en aras de difundir, ¿no?, a todo el colectivo social la información sanitaria sobre la vacunación contra el COVID-19. Yo creo que la solidaridad de las personas para con el bien en común, de lograr la inmunización colectiva, nos permitirá más rápidamente volver a nuestras actividades, ¿no?, forma de recuperar el ritmo productivo y el empleo que está bastante golpeado, ¿no? Y cuanto más rápido sea este proceso de vacunación y aceptación de las personas a vacunarse, la recuperación económica va a adquirir una mayor velocidad y se beneficiará el colectivo de personas que integramos la sociedad. Esta, yo la quiero nombrar, es la segunda cruzada celeste, ¿no? La primera cruzada celeste fue el adoptar las medidas sanitarias. Esta es otra causa colectiva que tenemos que emprender y nos tenemos que unir todos, ¿no? Y bueno, y yo creo que deberíamos lograr esa inmunización colectiva de año. Estaba leyendo el ejemplo de Nueva Zelanda, la verdad que hoy Nueva Zelanda tiene 5 millones de habitantes, tiene 2.200 casos activos y 26 fallecidos. Nosotros tenemos casi 600 fallecidos, 5.800 casos activos. Eso se tiene que ir paulatinamente disminuyendo, como decía el doctor Galeana, los fallecidos, la movilidad, eso tiene que al final tenemos que seguir el ejemplo de Nueva Zelanda, que según dicen en un año ya va a vacunar a 5 millones de personas. Creo que nosotros somos pocos, 3.300.000, y acá a fin de año deberíamos lograr un alto porcentaje, un altísimo porcentaje, ¿no?, y que sea voluntario, y que no lleguemos a esa etapa, ¿no?, de la vacunación obligatoria que nadie quiere llegar, pero lamentablemente si esto no mejora, vamos a tener que transitar al final del camino. Siempre me acuerdo de la frase del maestro Tavares, ¿no?, el camino de la recompensa. Bueno, uno inicia un camino para obtener una recompensa. Bueno, el camino acá es la vacunación, la recompensa está en eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nelson, muy claro, muy enriquecedor, igual que lo que Álvaro nos comentó hace algunos minutos. Ha sido a través de varias de las preguntas que los participantes nos habían hecho llegar, que teníamos para hacerles a ustedes, y ya las has contestado. Así que bueno, queda claro que no podemos desde la empresa obligar a lo que la ley no obliga, por lo menos por ahora, en cómo está la situación. Pero sí seguimos siendo responsables de difundir, de estimular, de trabajar el tema junto a todos los colaboradores y al sindicato. Y rescato esa palabra que tú decías de los distintos convenios de OIT y otros, que es la cooperación. O sea, creo que debemos sentir que estamos todos del mismo lado. Acá no hay bandos, ¿no? Eso que Álvaro decía, que es lógico y a veces aparece que están los a favor de la vacuna, en contra. Creo que tenemos que ir todos a favor de la salud de todos y ver desde distintos ángulos cómo podemos abordar esto con los pros y contras. Así que sin más, le damos entonces la palabra al doctor Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Adelante, Pablo. Buenos días a todos. Realmente es un gran gusto estar compartiendo esta mesa. Agradezco a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, en particular al presidente, a Guillermo Garrone, a Pablo Lascuaga, que ha tenido
la capacidad de organizar este panel que yo considero realmente muy oportuno. Y para mí es un gran gusto compartir el panel con los doctores Galeana y Larrañaga, cuyas exposiciones sin duda que han sido muy esclarecedoras, cada uno en su campo de actividad, y con las que sin duda hay también una gran sintonía. En primer lugar, decir que todo el proceso que lleva a que el lunes próximo se inicie esta etapa tan relevante y tan fundamental, que es la etapa de vacunación, estuvo precedido de un proceso en donde hubo definiciones muy claras en cuanto a la calidad de las vacunas que el Estado uruguayo, el gobierno uruguayo eligió, asesorada directamente por los equipos científicos, y en ese sentido un reconocimiento también al doctor Galeana, que desde el principio ha estado cooperando en aportar, en asesorar, en ayudar a que las decisiones sean las mejores posibles. En la cantidad, yo creo que la cantidad de dosis que hemos acordado en los contratos son realmente, es un componente muy relevante. Y en tercer lugar, en la continuidad del suministro, que me parece que es un componente esencial, porque lo que realmente importa es el ritmo y la continuidad una vez que comienza el proceso de vacunación. De poco sirven los hechos simbólicos de que llegan unos pocos miles de vacunas y entonces un país dice empecé a vacunar. Si no tenemos la garantía de un flujo que permita asegurar que eso que es el bien escaso hoy en el mundo más valioso, está disponible para todos los ciudadanos, por supuesto con el ritmo y con la cadencia que se pueda, pero que no haya interrupciones. Y en tal sentido, realmente yo siento que como parte de este gobierno hemos dado cumplimiento a los anuncios de manera seria, responsable y oportuna. Más allá de todos los ruidos que hubo en la línea desde el principio, de si arrancamos más tarde o si realmente los contratos, bueno, todas esas cosas, yo creo que los anuncios sucesivos del gobierno las han dejado por el camino, y todo indica que además de que el lunes próximo empezamos, el flujo será constante, porque la cadencia de la llegada de las vacunas así lo establece. Y yo siempre dije, el tema no es tanto la fecha en que se comienza, sino que la clave es la fecha en que logramos alcanzar un nivel de vacunación suficiente a nivel colectivo para lograr los objetivos que el doctor Galeana señalaba en su presentación. Y tengo una enorme confianza en esta etapa que comienza, porque el Uruguay tiene una cultura de campañas de vacunación, tiene una trayectoria, tiene una gran capacidad logística, o sea que en lo que tiene que ver con la capacidad de distribución, yo creo que ahí el Uruguay tiene una ventaja comparativa. Por lo tanto, si todo anda bien, de acuerdo a los datos que tenemos, en un par de meses vamos a tener un muy buen nivel de cobertura y probablemente tengamos un grado de cobertura mayor que buena parte de los países del mundo. Es decir, va a haber una capacidad de desarrollo que realmente es necesaria, porque estamos en una situación ciertamente de circulación comunitaria del virus y con casos que están muy por encima de la capacidad que tenemos realmente de mantener el famoso hilo epidemiológico de los contagios. Entonces, las situaciones también de velocidad, de urgencia en cuanto a la respuesta. Con respecto al orden de vacunación, para ir llegando al tema de la vacuna y el trabajo, las prioridades fueron establecidas científicamente y son las que se van a cumplir. Trabajadores de la salud, personas que viven en residenciales de personas mayores, trabajadores de la educación, de la policía,
de las Fuerzas Armadas y mayores de 65 años. Y esas son las prioridades. Y para unos hay un tipo de vacuna, para otros es recomendable el otro tipo de vacuna, y de esa manera se va a transitar. No existen otras prioridades, a pesar de que hemos recibido decenas de solicitudes de prioridad por distintos sectores, por distintos tipos de actividad, por distintas características de poblaciones. La recomendación ha sido mantener este criterio, y ese es el criterio que se va a seguir. Esto fue el otro día ratificado expresamente en la reunión del Consejo de Ministros, es decir, seguir las líneas de lo que recomiendan los especializados a nivel científico. O sea que yo entiendo, hemos recibido nosotros notas, mucho más el Ministerio de Salud Pública o la Presidencia, pero el propio Ministerio de Trabajo ha recibido notas de colectivos que plantean ser priorizados, y hay que responder en ese sentido de que las prioridades son las que acabo de mencionar, y por lo menos hasta ahora no hay elementos para que hayan otras prioridades. Por otro lado, lo que decía el doctor Larrañaga, la vacuna no será obligatoria, pero obviamente vamos a hacer un esfuerzo enorme de exhortación, de apelación a la confianza en las vacunas. Vamos a hacer publicidad, se va a hacer una gran promoción del fenómeno de la vacunación, se va a impulsar a que los ciudadanos sientan que ese es el camino adecuado, pero la decisión es que sea voluntario. Pero por otra parte, yo diría, hay un hecho que determina la voluntariedad inexorable, que es que yo no puedo establecer la obligatoriedad de un bien, de una conducta que no va a ser accesible a todos universalmente, sino hasta dentro de un tiempo. Es decir, sería una contradicción, además del tema filosófico, que yo lo comparto, yo creo que ahí el camino es decir, miren, esto es muy valioso, esto es muy importante, hay que apelar, decía el ministro Salinas hace unas semanas, no es obligatoria, pero es un deber moral, y vamos a operar en ese sentido. Pero además, es claro que yo no puedo convertir en obligatorio algo que es de acceso por ahora limitado, y durante los próximos meses va a seguir siendo limitado. O sea, que yo comparto mucho la postura del doctor Larrañaga respondiendo esas preguntas. Si no hay ley, no se puede obligar a nadie a vacunar. La vacunación en el trabajo, lo hemos estado estudiando acá en el Ministerio, se podrán imaginar, es un tema que está en debate en este momento en el mundo, pero que no tiene todavía conclusión. Es decir, cuando uno estudia qué está pasando en los distintos países, en general se ha optado por la voluntariedad, probablemente por el mismo hecho de lo que recién decíamos, que es un bien que está siendo administrado de manera todavía gradual, sin acceso universal, y porque además hay un montón de consideraciones de tipo ético, moral, de debates, de discusiones que están arriba de la mesa. Obviamente este debate recién empieza y va a ser seguramente largo. Que la vacuna en general no sea obligatoria no significa, desde el punto de vista teórico, que en algunos determinados casos pueda, por determinadas circunstancias, volverse obligatoria para algunas circunstancias, pero en cualquier caso requerirá una normativa específica. Y ahí la palabra, lo decía bien el doctor Larrañaga, la tiene antes que nadie el Ministerio de Salud Pública, que es el órgano rector en las políticas de salud del país. Con respecto a la obligatoriedad misma también hay que decir que sería realmente contradictorio que no haya obligación entre los trabajadores de la salud y se plantee un requisito de configuración de obligatoriedad en otros sectores de actividad. O sea, también en ese sentido
la prioridad número uno, así como son el personal, son las personas priorizadas para la vacunación en primer lugar, también si hubiera una necesidad de generar la obligatoriedad, el primer sector sin duda sería el personal de la salud. Por supuesto, un empleador, y esto fue parte del ejercicio de análisis que hizo el doctor Larrañaga, muy pertinente, un empleador puede aducir que la conducta de un trabajador de no vacunarse puede poner en riesgo la continuidad de la propia actividad. Pero frente a ello está el principio de que nada de lo que la ley no prohíbe puede exigírsele a un ciudadano en cualquier circunstancia. Por lo tanto, ese principio rector está prevaleciendo sin ninguna duda. Sí, uno puede preguntarse si una persona que es un trabajador y que rehúsa vacunarse y luego se infecta en la situación, y siempre todo esto bajo el requisito del acceso universal a la vacuna, es decir, la disposición, si tendría derecho al subsidio por enfermedad, en la medida que tiene una conducta contraria a la oportunidad de evitar la enfermedad. Pero son todas hipótesis que uno empieza a escuchar y a poner arriba de la mesa y las tiro todas en términos de condicionales, es decir, de preguntas que van a ir surgiendo estas y muchas otras. Obviamente la exigencia de vacunar como requisito para trabajar, si no hay ley que lo respalde, podría configurar una situación de discriminación laboral. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado al respecto. Por eso las preguntas que el doctor Larrañaga contestaba, yo comparto además los criterios que él ha utilizado para dar las respuestas posibles. Por otro lado, puede ocurrir que así como, pero esto ya también en el terreno de la hipótesis y tratando de avanzar sobre lo que va a pasar, puede ocurrir que así como se está hablando del pasaporte sanitario para viajar, haya, con el transcurrir del tiempo, países de destino de nuestras exportaciones que empiecen a exigir, por ejemplo, que los trabajadores de empresas que suministran bienes a esos países de destino exijan que estas empresas tengan a sus trabajadores vacunados. Eso, si llegara a ocurrir, nos va a plantear nuevas exigencias y nuevas acciones a seguir, porque obviamente lo estamos viviendo con algún sector bastante sensible, que cuando se producen situaciones de contagio se generan dificultades o restricciones de acceso. Entonces, cuando estas vacunas estén generalizadas a escala planetaria, puede ocurrir que se conviertan en requisitos o exigencias, así como, repito, el pasaporte sanitario lo va a hacer. Pero son hipótesis que obviamente hay que estar muy atentos, hay que estar muy rápidos en la respuesta cuando se generan eventualmente este tipo de circunstancias. Lo cierto es que no puede haber definiciones por ahora. Hay un tiempo de decisión que se abre y que transcurre entre el próximo lunes, que comienza la vacunación, y el momento en que el Uruguay tenga una disponibilidad de vacunas suficiente como para que este debate de la obligatoriedad tenga un fundamento, que no se vacuna el que no quiere y no solo el que puede por un proceso que necesariamente nos va a llevar unos cuantos meses para que toda la población pueda tener el acceso a esa solución. Finalmente, algo que me parece, yo creo que en este proceso en el mundo y en Uruguay no va a ser la excepción, se va a ir decantando la cuestión de vacunas y trabajo, y nos van a ir surgiendo miradas y perspectivas que pueden ayudar. Entre tanto, yo creo que el ámbito de diálogo
con las partes, con las cámaras empresariales y el movimiento sindical, el doctor Larrañaga lo refirió y yo comparto absolutamente, es un ámbito fundamental. Es decir, deberíamos construir, y obviamente lo vamos a promover, la posibilidad de que desde las cámaras empresariales y desde las organizaciones sindicales se dé un trabajo fuerte de apoyo a la exhortación a la vacunación, al impulso, a la importancia de que esta conducta se observe de manera generalizada por parte de trabajadores y empleadores, e incluso nosotros tenemos a partir de junio la nueva ronda de Consejo de Salarios. No estaría mal que como parte del debate de ese diálogo se pudieran incluir cláusulas de salud en los próximos convenios colectivos que ayudaran a impulsar las posibilidades de que los trabajadores y las empresas mancomunadamente promuevan la conducta de la respuesta de vacunación en los próximos tiempos. Lo que está claro es que el lunes empieza una nueva etapa de esta situación tremenda que nos ha tocado vivir como parte del planeta y que el énfasis tiene que estar puesto en una sintonía muy grande de todos los actores políticos y sociales en el sentido de promover la conducta de estar dispuestos a vacunarnos para lograr salir cuanto antes de esta situación tremenda que no solo ha tenido daños directamente sanitarios, sino también, como todos lo saben ustedes mejor que como nosotros también, que hemos sufrido una brutal crisis, estamos sufriendo una crisis muy importante de empleo, de trabajo, de actividad, de crecimiento, sectores que están en una situación particularmente dura, y bueno, esta es una llave, probablemente la principal y la más plausible en cuanto a su impacto, para que en unos meses podamos acercarnos ya no a la nueva normalidad, sino a la normalidad que todos esperamos, que va a tener cambios con respecto a la anterior, pero que en definitiva todos añoramos que pueda ocurrir. Por ahí va un poco la reflexión que quería transmitirles. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Pablo, sumamente claro y bueno, y es claro que tenemos que todavía seguir esperando algunos meses más para ver cómo esto sigue evolucionando. Es claro que no se puede obligar a algo que no haya acceso universal. También surgen las dificultades, me imagino, y de muchos de los que están aquí presentes, de dónde empieza la discriminación cuando uno trata de gerenciar, de manejar una situación en la que, como también Nelson decía, la historia clínica no es una información abierta, entonces el propietario de esa información es el paciente, en este caso el trabajador. Entonces, ¿cómo hacemos desde nuestros lugares si no podemos exigir, pero sí tenemos que concientizar? Por otro lado, surgen estos otros temas de ciertos requisitos que pueden venir desde afuera, como ciertas obligaciones a que el personal de una compañía esté vacunado, o eso que se ha hablado del pasaporte sanitario para los viajes. Entonces, como que hay un intermedio ahí que necesitamos ir dilucidando cada vez más. Algunas preguntas ya para ir cerrando que nos llegan, ¿no? El teletrabajo comenzó hace más de 10 meses. Bueno, ¿será necesaria una regulación? Desde el Ministerio, Pablo, ¿han detectado abusos a esto? Yo soy firme partidario, el Ministerio es firme partidario de que se apruebe definitivamente una regulación del teletrabajo. Hemos opinado favorablemente en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado ante el proyecto que está en trámite, que fue redactado por la senadora Carmen Sanguinetti. Hicimos algunos aportes y por cierto ahora está en trámite en la segunda Cámara. Yo creo que es un tipo de relación laboral que tiene especificidades y que lleva, por lo tanto, a que haya una normativa que acompañe la respuesta a
a esas especificidades, garantizando los derechos y las obligaciones de empleadores y de trabajadores. Con respecto a la inspección, nosotros no hemos registrado hasta el momento situaciones de incumplimientos sobre una modalidad que a su vez no tiene una regulación diferencial con respecto a la relación laboral presencial. De todas maneras, sí sabemos que hay dificultades de contralor, que tendremos que estudiar de qué manera se subsanan, pero simplemente el hecho de que si el lugar de trabajo del teletrabajador es su domicilio, la posibilidad de inspección está supeditada a un derecho que está en la Constitución, que es el acceso al hogar por parte de la inspección. Es muy difícil determinar dónde están los límites de los accidentes laborales en un teletrabajador. Accidente doméstico versus accidente laboral. ¿Cómo marcamos? Son de esas preguntas que han surgido cuando estudiamos la norma y nos imaginamos esto encaminado. No está fácil. Puede haber controles también a distancia, como justamente el trabajo es a distancia, quizás puedan existir, estoy pensando en voz alta, mecanismos de inspección que controlen los tiempos de conexión. En fin, puede haber denuncias de trabajadores o de empleadores con respecto al cumplimiento del teletrabajo. Sin duda, todas esas cosas nos van a dar trabajo, particularmente a la inspección. Pero por ahora no se ha transformado en un problema desde el punto de vista de incumplimientos o de sanciones. Perfecto, perfecto. Voy a leer una pregunta que nos llega de Andrés Fostic de la Cámara de Industrias y le voy a pasar luego la palabra a Álvaro, porque hay varias preguntas que son para él. No sé si esta en particular la contestarás tú, Álvaro. Desde la Comisión Sociolaboral de la Cámara consultamos sobre nuestra visión que la situación nacional requiere y dicen que amerita la necesidad de incorporar la vacuna COVID como un requerimiento para emitir el carnet de salud. Y bueno, y convocar al CONASAT de integración multipartita para considerar esta incorporación. Ese es un comentario que hacen. Te paso a ti, Álvaro. ¿Cómo no? Me parece realmente bien enriquecedor las charlas que hemos sentido y también a mí me generan muchas cuestionamientos y muchas dudas y muchas preguntas porque que de repente también voy a hacerle, sobre todo para la parte legal y la parte del Ministerio de Trabajo. De todos modos, quiero primero, antes de hacer preguntas, contestar un poco lo que se ha planteado. La primera pregunta que me han planteado es algo así como preguntar la razón por la cual Sinovac no fue aprobada en Estados Unidos y en Europa. Y eso genera un poquito de ruido, genera un poquito de temor. Asumamos primero que todo, Sinovac es de origen chino y la FDA le preocupa poco a aprobar las vacunas chinas para China, independientemente de los problemas políticos. FDA aprueba las vacunas que en principio están planteadas para dar en Estados Unidos. En Estados Unidos hay dos grandes producciones de vacunas que son la Pfizer y la Moderna, y ellos rápidamente aprobaron las vacunas de Pfizer primero y la de Moderna poco tiempo después. Miren que esto no es nuevo y no es original de las vacunas. Hay algunos medicamentos que laboratorios americanos no producían, digo, hace 20 años, y FDA nunca los había aprobado y toda la vida los hemos utilizado sin aprobación de FDA, simplemente porque FDA en Estados Unidos no se usaba ese medicamento y FDA no le importó nunca apurarse a aprobar ese medicamento. O sea, y un poco pasa lo mismo con la EMA en Europa. O sea, habiendo otra producción de vacunas, la EMA se apura a aprobar las vacunas que en Europa ellos están planteando dar. De todos modos, y para cierta tranquilidad, la OMS plantea como requisito para una vacuna ser buena
que lleve más del 50% de efectividad para la enfermedad y genere de alguna manera una efectividad mayor para la enfermedad grave o para la mortalidad. Y eso lo ha cubierto la vacuna de Sinovac. Y la vacuna de Sinovac tampoco, si bien todavía no ha sido específicamente aprobada, porque lo tienen como orden del día en marzo, aprobar la vacuna de Sinovac, es una vacuna que de alguna manera cubre los requisitos de lo que ha planteado la OMS, y es una vacuna que se está dando actualmente en Chile, se está dando en Brasil, se da en Indonesia, se da en Turquía, y ha tenido buena respuesta. Buena respuesta. Ahora todo el mundo es gracioso porque voy al supermercado y el muchacho que me pone las cosas en la bolsa me está explicando, me habla sobre la efectividad de las vacunas. Yo digo, la pucha, ya efectividad de la vacuna, todo el mundo habla y todo el mundo comenta la efectividad de la vacuna, y es realmente maravilloso cómo la gente se ha compenetrado con este tema, ¿no? Porque realmente alguien... Hasta en los estudiantes de medicina tenemos que darle explicación de lo que significa, pero ahora ya todo el mundo me dice, o ayer en la consulta los gurises grandes me decían, pero yo prefiero la Pfizer, yo prefiero la Sinovac, todo el mundo ya habla de vacunas. Yo no me he querido mucho meter en el tema específicamente en esta charla de las vacunas, porque yo creo que generando una buena... O sea, he querido aclarar de que lo importante es que matemos, que muera menos gente, que mate menos gente la enfermedad y que se enferme menos gente. Y esos son los objetivos, porque esto es una vacuna que surge en una situación de una tragedia mundial. No es una vacuna como si yo estuviera pensando en el HPV y es una situación realmente dramática. Entonces, bueno, vemos las vacunas que existen y se va incorporando a los planes de vacunación. Esto estamos viviendo una situación de tragedia mundial. Son tragedias que sobrepasan el tema de la pequeñez en cuanto a si es 80, si es 50, si es 70 o si es 90. Si logramos disminuir la mortalidad, ya es una vacuna que sirve. Y me parece que la idea mía es, la vacuna va a ser la mejor vacuna que vas a darte, es la que te toque dar en el día que te toque dar. Y ese es el concepto. Y ese es el concepto que incluye lo que decía el abogado, acá es un tema de cooperación, y es el concepto que lo que dice el ministerio también, es un tema de cooperación, de cobertura mayor y más rápida. Esos son uno de los primeros puntos que me importaba destacar. Incluso esta vacuna de la OMS, de la Sinovac, está dentro de lo que se plantea las vacunas de COVAX. Y COVAX es una institución vinculada a la OMS y vinculada al reparto de vacunas con un beneficio económico por su costo a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo. Con respecto a las contraindicaciones, se planteó en algo de las contraindicaciones. Tampoco quise hacer de esto una cosa muy médica. La vacuna, las contraindicaciones prácticamente no existen. O sea, en este tipo de vacunas que son a virus inactivados o a ácidos nucleicos, que son las dos que estamos un poco hablando en este momento, en ninguna la vacuna puede generar enfermedad. En la medida que puede generar enfermedad, el problema que puede tener una vacuna en una persona con una enfermedad renal, con una enfermedad inmunológica, con lo que sea, es que no genere buena respuesta inmunitaria. O sea, yo podré darme la vacuna y no generaré muy buena respuesta inmunitaria, pero no me va a hacer daño en sí mismo porque nunca estoy inyectando un virus vivo. Entonces tampoco quiero explayarme en eso, porque a los efectos generales podrá ser menos respuesta, pero nunca va a ser dañina en sí mismo, por lo menos las vacunas que hasta ahora nos estamos planteando. Otra cosa que me quedó ahí por plantearme es la seguridad de las vacunas, el que sea o no sea aprobada, y se me han generado ciertas dudas con respecto a, en lo personal, y ya también voy planteando la pregunta, en la salud, si alguien
me dice que no se va a vacunar, a mí me genera un doble problema, que es diferente al problema que se puede generar en otra población, y es, yo no puedo permitir que un funcionario, yo ahora estoy acá en el Hospital Pereira Rosell, en la dirección del Hospital Pereira Rosell, y se me plantea ese problema. Yo no puedo permitir que un funcionario pueda generarle daño a un paciente cuando viene a consultar, y eso se me genera un problema. Yo cuando voy al CTI de niños o al CTI neonatal, yo no puedo permitir que una funcionaria, una enfermera de 22 años, no tenga la vacuna de la varicela, porque si esa persona mañana se enferma de varicela y transmite la varicela antes de que ella tenga síntomas y me enferma a los niños, estoy generando un daño y yo tengo que ponerme primero objetivo, tengo que cuidar a los pacientes que estoy atendiendo. Entonces, yo tengo que exigirle la vacuna. Por supuesto que no le voy a sacar la tarjeta roja, no la voy a echar, pero no la puedo poner frente a niños que puedan ser susceptibles de una enfermedad que ella transmita. Y entonces eso es un dato que legalmente a veces siempre me genera ciertas dudas, porque yo digo, te tengo que sacar, yo no te puedo permitir estar en un sitio donde mañana, en un CTI, me ha pasado en CTIs cardiológicos, tengo 5 o 6 niños que pesan 2 kilos, 2 kilos y medio, que han sido operados de una cardiopatía congénita, que están extremadamente graves, que están recuperándose de su cardiopatía congénita. Si uno de esos niños llega a agarrar una varicela, se muere. Yo no puedo permitir que haya una enfermera que pueda transmitirle la varicela. Bueno, de alguna manera en esta situación se da una situación similar. Yo no puedo permitir que un chiquilín venga por una apendicitis y se agarre un COVID, porque yo no sé cómo va a responder y no le puedo hacer más iatrogenia, no le puedo hacer daño. Y el otro punto que me quedaba pendiente con respecto a las vacunas y al orden y al Sinovac y Pfizer, que eso se ha generado mucha duda. No me preocupa mayormente que haya venido Sinovac o que haya venido primero Sinovac o Pfizer. Quizás se ha establecido porque se planteaba con ese orden que iba a llegar primero Pfizer y después Sinovac, y entonces, pero igualmente siempre en todos los países del mundo se ha establecido primero se vacunan a los vacunadores, primero se vacuna al personal de la salud, porque se enfrenta mucho más que una persona en otra situación a la posibilidad de enfermarse, y por eso se había establecido ese orden también de primero la Pfizer va para el personal de salud, por esas dos razones, porque iba a ser la que iba a llegar primero, pero por razones logísticas no llegó, es la más problemática la Pfizer. Pero con respecto a seguridad de vacunas, si ustedes quieren, la vacuna Sinovac es la que tiene un procedimiento de fabricación exactamente igual a la vacuna de la gripe, a la vacuna influenza. Nosotros vacunamos normalmente hace muchos años para la gripe y hay muchas personas que aún vacunadas igual tienen gripe. Sin embargo, cuando se evalúan los resultados de la vacuna, se ve que la gente que ha muerto por la gripe no es la vacunada. O sea, sigue teniendo su efectividad porque logra evitar mortalidad por la enfermedad. Y acá está pasando un poco, puede pasar un poco lo mismo. Puede ser que no sea la vacuna más maravillosa, la más original, pero es la más segura porque yo no estoy, es la más clásica de alguna manera que se ha usado, que se está usando, genera que la gente no se muera por la enfermedad, y en ese sentido ya me alcanza para decir hay que darla. Ahora se ha planteado el tema, bueno, entonces retenemos un poco al personal de la salud porque va a seguir en una semana. Si en una semana o en 2 semanas no llega la vacuna Pfizer, también el personal de la salud va a terminar vacunándose con la vacuna Sinovac. Simplemente que eso estaba establecido previamente porque había cierto orden, pero en estas cosas internacionales no siempre se logra tener esa respuesta clara. Si mañana no viene Pfizer y solamente viene Sinovac, no digo que esto vaya a pasar porque no tengo ni idea, ojo, simplemente se va a vacunar también a toda la población, pero originalmente el plan original era vacunar primero con Pfizer el personal de la salud y a los mayores de 75 años, que son los que más se mueren por la enfermedad, o a los mayores de 65 años con patología previa, que son los que más se mueren de esta enfermedad, y después seguir con la vacuna que hubiera. Si es Pfizer, Pfizer, si es Sinovac, es Sinovac. De alguna manera yo diría,
tranquilidad, me da más tranquilidad, si ustedes quieren, la vacuna Sinovac, en el sentido de que si a una mujer embarazada que no sabe que está embarazada se le administra la vacuna, va a ser más segura, o por lo menos yo voy a tener más tranquilidad que si le doy quizás Pfizer, porque si bien no ha generado problemas, hay quizás menos tiempo de experiencia con esa vacuna. Pero vamos arriba, vamos a usar la vacuna que haya, cuando haya, y nos vamos a dar la vacuna cuando nos digan, le tocó a usted la vacuna, y vamos y nos la damos. Creo que no hay que darle tantas Muy vueltas. bien, muchas gracias Álvaro, gracias Nelson, gracias Pablo. Estamos recibiendo muchos muchos agradecimientos de participantes. Creo que ha sido muy claro todo esto y me encantó el cierre, Álvaro, sacándose el sombrero de doctor, de técnico, y poniéndose el de empresario, el de dirigente de empresa, y esa dificultad, ¿no? ¿Cómo hago para, si bien la ley no está como para obligar a algo, pero bueno, ¿cómo hago para ser responsable y no exponer a riesgos indebidos? Así que bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado también, y bueno, y los esperaremos en próximos eventos. Toda la información de hoy, como siempre, quedará colgada en nuestra página. Así que tengan una buena jornada y hasta la próxima.